Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar, per la informació, per situar-nos una mica en aquest mapa tan complex de la formació professional i tot el que abarca i tot el que està inclòs, que a vegades no som conscients. I ara donaríem pas a la següent xerrada, que s'hi titula La importància de l'orientació al llarg de la vida, que ens la presenta i ens la fa l'Arantxa Ruiz. L'Arantxa Ruiz és consultora de marca personal, professora de l'IES Business School, a més d'autora de diferents llibres de referència sobre el talent i sobre les claus per obtenir èxit en la carrera professional. Benvinguda, bon dia, Arantxa. Hola, bon dia a tothom. Voldria agrair la vostra invitació para la charla de hoy. Una cosa muy importante es que soy de Granada, os lo tengo que decir. Entonces, si os parece, os voy a contar pues, lo que os había preparado en castellano, pero agradezco muchísimo a Lucía Muñoz, a Montse Palomar, que no la veo, pero supongo que estará por ahí, y a la Generalitat de Cataluña y sobre todo y especialmente a todos vosotros que estemos dedicando el día de hoy a reflexionar sobre la orientación profesional, que yo creo que es una herramienta súper importante y no podría estar más contenta, ilusionada y agradecida porque el Gobierno de la Generalitat esté invirtiendo recursos y esté animando un poco a fortalecer esta disciplina que yo creo que es tan importante para el talento. Bueno, yo creo que lo importante, o sea, tengo muchas cosas que contaros, voy a decir como mi antecesora Pilar, también hablo muy rápido, pero de las cosas más importantes que yo quería contaros hoy es sobre el talento y cómo funciona y por qué un poco, de alguna manera, a mí me gustaría compartir todo esto con todos vosotros. Para empezar a presentarme, mi empresa se llama Headhunter and Talentist porque hablo del talento y soy especialista en talento, ¿no? Entonces, pero el talento, hay una cosa muy importante que es como esa moneda, ¿no? Cuando hablaba el otro día con Lucía y con Monse, que estábamos preparando esta ponencia, yo hablaba de talento, vosotros siempre habláis de competencias, de habilidades, ¿no? De esas herramientas que tienen los chavales en la vida. Pero bueno, a mí me gusta utilizar la palabra talento porque nos ayuda a ubicarla conceptualmente a esa moneda, ¿verdad? Esa moneda de las dos caras, que es así como funciona también el talento en el mundo real. Tiene como dos caras, ¿vale? La cara de la compra del talento, que es esa compra que hacemos los seleccionadores, los headhunters, ¿no? Y que la hacemos para las compañías cuando nos llaman y nos dicen, oye, que no encuentro pues una persona pues que sea especialista, no sé, un técnico de impresión o que sea un programador o que sea, no sé, millones de cosas y no lo encuentran. Entonces van a personas como yo, que lo que hacemos es buscar esa persona que vosotros diréis, qué extraño que no lo encuentren, ¿no? Porque ahora explicaré precisamente que lo difícil es ir encajando, ¿no? Esas necesidades de lo que buscan las organizaciones con el talento de las personas, porque no todo el mundo, incluso sabiendo hacer algo, vale para el mismo sitio o encaja de la misma manera en el mismo lugar. Luego está la otra cara del talento, que tiene que ver también con cómo se encuentran, ¿no? Esas organizaciones y esas personas, que tiene que ver con la propia gestión de la carrera profesional, ¿no? Sí, para que se encuentren las dos partes, pues podemos incentivar y hacer que la selección sea muy buena, pero también podemos incentivar que la gestión de la carrera sea muy buena para que en el fondo se unan, se encuentren y al final colaboren, que es de lo que se trata, ¿no? Y entonces esa es la cara de la moneda que nosotros hablamos muchas veces, que tiene que ver con la gestión de la carrera profesional y que tiene que ver con la marca personal. Que cuando hablamos de marca personal, creo que es muy importante explicar que no estamos hablando de tener un perfil en Instagram y ser muy famosos, sino que la gente reconozca en esa persona esa capacidad, ese talento, ¿vale? Y digan, ay, pues para esto te podría servir no sé quién, ¿no? Esto ocurre porque esa persona tiene una marca personal asociada a esas competencias, a esas habilidades o a ese talento. Pero, fijaros, después de muchos años dedicándome al talento y me gustaría compartir con vosotros mis reflexiones, porque claro, yo estoy al final, ¿no? Vosotros estáis al inicio y yo estoy al final, ¿no? Yo ya estoy cuando ya llevan muchos años de carrera, cuando han hecho muchas cosas y cuando, ¿no? Digamos,
pueden mirar hacia atrás y ver un poco qué cosas les ha funcionado y qué cosas quizás no les ha ido ayudando para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y lo que he aprendido, y para mí lo más importante, es que todo el mundo tiene un talento. En todos los años de mi vida os juro que jamás he conocido a una persona que no tuviera una capacidad especial, destacada, única para hacer algo. Lo que pasa es que cuando, igual que una moneda, cuando tú la pones debajo de un colchón y la dejas ahí olvidada y depreciada durante años, esa moneda pierde valor. O cuando tomas esa moneda y la pones en un sitio, ¿no?, junto con otras monedas y reciben el cariño, las herramientas, la confianza para crecer, el resultado es muy distinto. Y esto es lo que ocurre con las personas. Cuando una persona la ubicas en un sitio donde no tiene esas herramientas, ni el cariño, o sea, la confianza, ese talento se mustia y muchas veces muere. La gente empieza a pensar, no, si esta persona no vale para nada, no. Sí que vale, pero no está en el sitio adecuado. Pero poco a poco empieza a perder la confianza y empieza a perder las capacidades, ¿vale?, incluso para moverse. Y por eso es tan importante buscar y buscar y buscar hasta encontrar ese lugar. Y por eso es tan importante vuestra función, porque al final la carrera profesional no es un destino, es un camino, porque nunca llegas a una meta. Cuando llegas a una meta, la siguiente se abre ante tus pies. Y de hecho, el día que no hay más camino que recorrer, solo pasan dos cosas, que o te has retirado o estás en una caja de pino. Pero mientras que hay vida y hay camino, ¿vale?, sigue habiendo metas por delante. Entonces, un poco el mensaje más importante, lo que yo os quería contar, que al final todo consiste en ayudarles a encontrar ese lugar donde tengan las herramientas y el amor, la confianza, el cariño para usarlas y seguir creciendo. A mí me gustaría que... yo utilizo muchos símiles siempre cuando hablo, ¿no? Entonces, me gustaría que visualizarais cómo funciona la carrera profesional, ¿vale? Porque al final es como una suma de decisiones que te van llevando a un sitio, ¿no? Y me gusta imaginármelo, ¿no?, como el ir deslizándote por un canal, ¿no?, por una corriente de agua, ¿de acuerdo? A ver, ¿os imagináis esa corriente de agua? ¿La oís? Vale. Pues imaginaros, ¿no?, en esta que estáis en vuestra corriente de agua. Unas veces, ¿verdad?, que el agua va rápido, ¿no?, y es como muy excitante. ¿Verdad que otras, esa corriente de agua, pues va lenta y parece que no pasa nada? ¿Verdad que unas veces el agua está fría y estás todo el rato como en tensión? ¿O otras veces caliente que quema? ¿Y verdad que hay veces que cuando estamos en esa corriente que es la vida, el agua se vuelve muy templada, casi de la misma temperatura que tu sangre, y se te olvida que estás en esa corriente? Pues fijaros, a mí me gusta explicarle a los profesionales cuando están buscando su camino, ¿vale?, que están en ese canal de agua y que a ambos lados del canal van apareciendo una serie de puertas, ¿vale? Puertas que saben que conducen a otros canales. Unas puertas son muy grandes y otras puertas son pequeñas. Unas puertas son transparentes y otras son recias, ¿no? Unas puertas se abren fácilmente y otras cuestan. Hay muchas puertas, casi tantas como profesionales. Y la persona en ese canal lo que va pensando es: ¿debo cruzar aquella puerta que me llevará a otro sitio? ¿Vale? Pero yo aquí os lo he puesto todo muy luminoso, con vuestra agua, las luces, las puertas, pero normalmente las personas no estamos en ese momento de luz y de visión, sino que muchas veces caminamos a oscuras. Y cuando se aproxima esa puerta que puede ser interesante, la primera duda que nos atenaza a todos, estén al principio o al final de su carrera profesional, es: ¿será esa la puerta que me llevará
a un sitio donde voy a estar mejor? ¿O en cambio me llevará a un sitio que no tiene salida o que voy a estar peor, ¿no? Entonces la primera pregunta será, ¿es el sitio adecuado? La segunda es el miedo a no ser capaz de navegar en la siguiente corriente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como creen que no van a ser capaces, no quieren cambiar. La siguiente cosa que les puede pasar es que están mirando esa puerta y de repente están mirando otra, alguien les llama, tal, y ups, aunque les interesara muchísimo, se les ha pasado. Imaginaros que ya deciden que aquella es la puerta y se acercan, pero intenta abrirla y no lo consiguen. Entonces se giran buscando ayuda. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor cuando se giran no encuentran esa red o les da vergüenza usarla. Y por último, cuando llegan a esa oportunidad y la tienen delante, muchas veces, aunque crean que es la correcta, aunque se crean seguros, a veces no hacen nada. Se quedan mirando, dudando, porque cuando empiezan a analizar la oportunidad se dan cuenta que quizá no es tan perfecta como ellos se imaginaban. Pero la verdad es que las oportunidades profesionales nunca son perfectas, porque son perfectas cuando actuamos sobre ellas, cuando las amoldamos a cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se quedan como mirando, ¿no? Uy, no sé si os he asustado con esa puerta. Fijaros, las oportunidades profesionales no son como puertas brillantes con luces de neón y una gran flecha que te dicen, esta es la puerta. Muchas veces pienso que se parecen más al miedo. Es algo como que notas aquí dentro, ¿no? Que te atrae y que en el fondo también te deja inquieto, ¿no? Y como cuando algo te atrae, pero a la vez te mantiene inquieto, ¿vale? Lo que hay que saber es cómo encender las luces, cómo salir de esa oscuridad, ¿vale? Porque la toma de decisiones no es algo, no es correcto hacerla solo por intuición. La intuición te avisa de que hay algo, pero luego hay que profundizar. Y hay que acudir a una serie de herramientas que son las que son y las que siempre están, ¿vale? Como son, por ejemplo, tomar perspectiva sobre qué significa esa oportunidad, compararla con otras y saber, ¿no? Si al final ponderar entre las alternativas, porque fijaros, las alternativas nunca son equivalentes. Si fueran equivalentes no serían alternativas. Es difícil valorarlas, ¿no? Porque no son peras y manzanas, no son peras y peras, son peras y manzanas, ¿no? Y para eso os he puesto ahí los aliados, porque al final los aliados son aquellos que te pueden ayudar a tomar esa perspectiva y a ponderar, pero hay que saber elegir bien los aliados, porque hay algunos aliados que actúan a veces en su propio beneficio o con la mejor intención, pero a lo mejor sin tener ellos mismos esa perspectiva y esa ponderación. Luego también hay que asegurar esa capacidad. Es verdad que, fijaros, hay una buena inseguridad y una mala inseguridad. La buena inseguridad es la que te hace creer que, como no estás preparado, tienes que seguir aprendiendo, ¿vale? Porque si no tuviéramos esa buena inseguridad es cuando la gente se tira a la piscina y está vacía. Pero la mala inseguridad es aquella que te hace creer que nunca estás del todo preparado y que entonces te paraliza. Y entonces esa inseguridad y entonces te hace adquirir, yo he visto, ¿no?, a gente formándose. Ojo, que formarse es fundamental, pero hay que formarse para adquirir las herramientas que uno necesita y hay veces que la gente se forma porque de alguna manera calma esa sensación de que nunca están preparados y lo utilizan como plan B, ¿no? Y al final, como yo digo, una cosa es ser un profesional que estudia o estudiante y otra es ser un estudiante profesional, ¿no? Entonces, hay un momento en que no queda más remedio que lanzarse a la piscina, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos? Pues fijaros, hablamos de esa marca personal porque la marca personal
es algo que protege a las personas. Fijaros, la marca personal yo quiero que penséis en ella como el estatus. El estatus no de es muy importante o poco importante, sino como su origen de la palabra indica, es la posición relativa que ocupa, ¿no? Esta persona, qué posición relativa y en qué me puede ayudar. Y lo que pasa es que cuando una persona no tiene marca personal, muchas veces, aparte de que le entran cosas que a lo mejor no le tocarían, es que también le cuesta más decir que no. Y le cuesta más no dispersarse, ¿no? Que la gente de alguna manera usa su tiempo sin criterio, ¿no? O si queréis hablamos de esto. Luego está la autoconfianza, que es clave. La autoconfianza, ojo, que te ayude a mantener la calma en los momentos de euforia y que te ayude a no derrumbarte cuando las cosas no van bien, ¿no? Y por último, queda la acción. Yo al final os decía, las oportunidades nunca son perfectas hasta que uno actúa sobre ellas, ¿no? En lo que yo me encuentro, la gente me pregunta mucho, Arantxa, ¿cómo saber si soy bueno? Yo siempre les digo, dime qué sabes hacer, dime qué has hecho o haz algo que yo lo vea, porque el talento es como la creatividad, necesita acción para adquirir entidad. Mientras que no hay una acción con el talento, lo que hay es una promesa de talento. Por eso es tan importante que los chicos prueben cosas. Porque yo no sé si te dan bien las matemáticas si no te hago hacer una operación matemática. Yo no sé si se te da bien dibujar si no coges un lápiz y lo pruebas, ¿no? Entonces, muchas veces sienten el peso de tener que decidir de manera, no sé, como dijéramos, infusa. ¿Para qué vale? Cuando en realidad no lo han probado y no lo saben, no lo sabemos ni los seleccionadores. Nosotros básicamente analizamos hacia atrás qué han hecho e inferimos que si han podido hacer A, podrían hacer B, que está relacionado. Pero hasta que no han hecho algo, no lo sabemos. Fijaros, la creatividad, os hablaba antes que el talento y la creatividad se parecen mucho. ¿No os ha pasado cuando tenéis una idea, que la tenéis en la cabeza? Hay un psicólogo muy conocido que decía, ¿cómo quieres que sepa lo que estoy pensando si todavía no me he escuchado? ¿No? Porque cuando tú ya le pones una palabra, le das forma, ¿no? Y a veces cuando te escuchas es cuando entiendes el orden de tus pensamientos. Pues con el talento pasa igual. Requiere acción. Siempre requiere acción para aparecer. Y lo que yo me encuentro con los profesionales con los que hablo, pues ya todos son muy maduritos, es que cuando reflexionamos sobre esto, muchas veces sienten culpabilidad, como si no hubieran sido capaces de saberlo. Pero claro, es muy difícil saberlo hasta que lo sabes, ¿no? Esto lo había dicho Galileo Galilei. Dijo, qué fácil es ver las verdades cuando una vez que han sido descubiertas, pero lo difícil es descubrirlas antes, ¿no? Y entonces es muy importante que sepan que ellos no son los enemigos de su talento, ¿no? Que no sientan ni la culpabilidad, o sea, la responsabilidad sí, pero no la culpabilidad, ¿vale? Porque el verdadero enemigo del talento es la inercia. La inercia que está ahí riéndose cada vez que las personas creen que no pueden hacer nada por cambiar sus circunstancias, ¿no? La inercia se ríe. Se ríe. Porque en el fondo la inercia lleva mucha fuerza y la fuerza la gana de que nadie quiera ir contra ella. ¿Y qué pasa con la inercia? ¿Dónde lleva el talento la inercia? Fijaros. En este cuadro, ¿vale? Podemos ver a la persona y a la organización. Pues cuando una persona cree que no puede hacer nada por cambiar su ubicación, cuando no puede hacer nada por mejorar su situación, cuando no ve ninguna salida, entonces es cuando gana esa inercia. Y les conduce a lo mejor a esa posición de vegetar, que es, como no puedo hacer nada por cambiar mi realidad, pues entonces hago lo mínimo imprescindible, ¿no? Se convierten como en una planta, ¿no?
¿Y qué pasa con esa persona que se convierte en una planta, que está en una organización, en un ecosistema de personas, en una sociedad? Porque es muy malo para todos. No es bueno ni para esa persona, ni tampoco para ese ecosistema que no ha sido capaz de hacerle comprender que puede contribuir de forma positiva. La inercia, lo que puede hacer conducir a la persona cuando cree que no puede hacer nada, también puede ser a un sitio de sacrificarse, que es, ya que no puedo ir contra el sistema, pues yo ya, ¿no? Os imagináis en ese canal, me arrastro y lo doy todo, ¿no? Y bueno, hasta que estoy casi en carne viva, ¿no? Ese sacrificio que muchas veces cuando voy a hablar a las organizaciones y hablo de la tumba del soldado desconocido, ¿sabéis? Es muy curioso que justo al lado del Arco del Triunfo, ¿no?, que levantó Napoleón para decir qué grande soy yo, esté la tumba del soldado desconocido, porque si no hubieran sido por aquellos soldados, ¿cómo se habrían ganado aquellas batallas? ¿Vale? Pero tenemos que llegar a ese grado de sacrificio, ¿vale? Pues claro, la organización está encantada, pero ¿qué pasa con ese individuo? Entonces, ¿se puede luchar contra la inercia? Sí, ¿vale? Cuando uno lucha contra esa inercia, puede hacer dos cosas. La primera es huir, ¿no? Cambiar de canal. Y fijaros, huir es muy bueno cuando realmente ese sitio es tóxico para esa persona. Porque yo no creo que haya personas tóxicas, ¿no? Siempre se dice, no, pues un jefe tóxico, ¿no? El que mata el talento. Pero yo siempre pienso, ¿y qué le pasa a ese jefe tóxico para volverse así? A lo mejor lo que se está es muriendo y está matando mientras muere, ¿no? Normalmente yo soy de las que en ese gran debate de Hobbes y Rousseau, yo sí que creo que las personas son esencialmente buenas, pero que cuando las pones en un sitio equivocado y se están muriendo, a veces se revuelven, ¿no?, luchando. Y entonces hay que saber huir de esos sitios tóxicos que te están matando. Huir es bueno para la persona, pero es malo para la organización, para el sistema, que pierde una persona que vale para ellos, ¿no? O no, ¿no? Si no vale, hay que huir. El problema es, y tiene mucha colación por qué estamos aquí hoy todos, ¿no?, que es cuando la gente utiliza la huida como una estrategia de no enfrentamiento o de no transformación. Porque al final lo que ocurre es que cuando uno usa la huida como una salida constante, al final, la verdad es que uno no puede huir de uno mismo. Entonces, hay que saber hacerles distinguir cuando están huyendo porque realmente ese contexto es tóxico, cuando son una planta vegetal de la selva y se los llevas al desierto de Almería, es que se van a morir y ahí ese no es su sitio, ¿vale? De cuando pueden ser y pueden adquirir esa cualidad adaptativa y pueden transformar ese desierto en un Edén, ¿vale? Entonces hay que utilizar las palancas que os he dicho antes, ¿vale? Porque en el fondo nadie lo sabe hasta que de alguna manera utiliza muchas herramientas para acercarse a ese conocimiento, ¿no? ¿Y qué queda? Eso que está aquí en rojo. Pues lo que queda es actuar, intervenir, levantar la mano, pedir ayuda, ¿vale? Tratar de cambiar tu mundo. Porque muchas veces la gente no hace nada porque piensa, no, es que esto no se puede cambiar, es que esto siempre es así. Fijaros, yo soy una persona muy optimista, pero también soy una persona muy práctica. Yo jamás diría a una persona que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer de forma genérica. Eso no es verdad. Todos sabemos que eso no es verdad. Pero dentro de que no puedes hacerlo todo, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y dentro de que no se puede cambiar todo, hay muchas cosas que sí se pueden cambiar. Y esa es la cualidad adaptativa del talento, ser capaces de cambiar aquello
que te permite adaptarte y que permite mejorar ese entorno, no solo para ti, sino también para los demás, ¿no? Y cuando uno actúa es cuando todo el mundo gana. Gana la organización, gana la sociedad y gana la persona, ¿no? Yo creo que la vida, la carrera profesional, está llena de puntos de inflexión. Voy a hacer un momento un inciso, es decir, estoy viendo un montón de comentarios súper bonitos, ¿vale? Y de cuestiones súper espectaculares en el chat. Si os parece, lo que voy a terminar un poco de contaros lo que tengo en la cabeza y luego me gustaría repasarlo, comentarlo, escuchar vuestras intervenciones, debatir, porque en el fondo aquí estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Que es ayudar al talento a brillar. Eso es lo que intentamos. Entonces, fijaros, esto es una anécdota. Yo a todo el mundo le pregunto, llevo muchos años haciendo consultoría de talento, muchísimos años. He visto cientos, miles de personas y siempre les pregunto, ¿qué cosas han sido para ti un punto en tu carrera profesional que te han convertido en la persona que eres hoy y en la persona que quieres llegar a ser, ¿no? Porque en el fondo sus aspiraciones profesionales también se generan a través de esos puntos de inflexión, a través de esas decisiones de atravieso esta puerta o no. Y he conocido muchas historias y fijaros lo que me di cuenta en todos estos profesionales, ¿vale? Que había, digamos, un patrón de duda, si queréis, ¿vale? En el fondo todo se trata de un proceso de decisión, ¿vale? Y que en ese patrón de duda había una serie de sesgos o una serie de frenos que impedían a esas personas tomar decisiones correctamente, ¿vale? Muchas de estas personas venían a mí a trabajar su marca personal, pero la marca personal, que al final, repito, se trata de poder expresar, comunicar aquello que tú sabes hacer para poder colaborar, ¿vale? Que está muy relacionado con la comunicación. Cuando muchos de ellos no es que tuvieran un problema de comunicación, no es que no supieran, algunos sí, pero me di cuenta que no saber comunicar cuál era su propuesta de valor, lo que querían contribuir, era un síntoma de que había algo más que les estaba frenando en esa toma de decisiones o en ese aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había estas cinco cosas que os he contado antes, ¿vale? Perdona que le he dado muy rápido, ¿no? 5 cosas que les solía pasar, que era, 1, no saber si no estar en el lugar adecuado. 2, no sentirse del todo preparados. 3, estar constantemente dispersos y no poner foco. 4, no tener la red que necesitaban. Y 5, al final, ¿no? Que era tanto la cuarta como la quinta, ¿no? No tener la red y no poder expresar lo que quiero, lo que puedo hacer o lo que espero. No poder pedir ayuda, si quieres, muchas veces era una consecuencia de esa falta de ubicación correcta, esa falta de seguridad o esa falta de foco, ¿no? Entonces me gustaría contar otra historia. Yo siempre, mi blog se llama Historias de Cracks y yo creo que la mejor manera de explicar todas estas cosas siempre es contando pues, los casos que me han ayudado a entender estas cuestiones, ¿no? Entonces, os quería contar, por ejemplo, el caso de Cristina y su falso negativo. Fijaros, Cristina era la típica alumna modelo. Lo hacía bien todo, sacaba muy buenas notas, era muy obediente, si quieres, ¿no? Y cuando se le planteó la duda, ¿no? Que es uno de los grandes puntos de inflexión de la carrera profesional, ¿vale? Es que estudiar. O sea, es su primera gran decisión, porque, ojo, la primera gran decisión ya la han tomado los padres por ellos, que en qué colegio vas, ¿vale? O sea, es como, digamos, el primer paso, ¿no? Porque es su primer, digamos, empleo, su primera organización, su colegio, ¿no? Y esa decisión no la toman ellos. Pero cuando empiezan a decidir qué rama de estudio, ellos empiezan a sentir que ese momento es su primer punto de inflexión, ¿no? Y Cristina quería estudiar magisterio, porque le interesaba la educación. No sabía lo que quería hacer, pero le interesaba la educación, el aprendizaje. Y las personas de su entorno, especialmente sus padres,
hicieron esa teoría de el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Y entonces le decían a Cristina, Cristina, ¿por qué no, pues no, estudia una licenciatura, vete a lo más grande, estudia idioma, ¿no? Y ella, bueno, se dejó guiar, ¿no? Y se estudió empresariales, hablaba inglés y alemán, y como era una buena estudiante, fijaros en los años de la crisis, porque esta chica ahora tiene 30 y pico años, joven, pues encontró trabajo en Alemania, en un banco, ¿vale? Con solo 22 años. Y a los 27, cuando yo la conocí, ya era una alta ejecutiva, ¿no? En un banco. Y me contrató para trabajar su marca personal porque ella sentía que le faltaba de alguna manera esas herramientas para el liderazgo, ¿vale? Que había algo que le impedía, de alguna manera, ¿no? Como si no estuviera cómoda en su traje, ¿vale? Y cuando estábamos trabajando en su marca personal, me contó casualmente aquella inquietud sobre que había querido ser maestra. Y fijaros, ¿sabéis cómo me enteré? Porque estaba estudiando magisterio por la UNED desde Alemania. Y yo le dije, ¿y esto? Dice, sí, porque esto era mi espinita. Yo era lo que yo quería hacer. Y entonces le dije, oye, pues, ¿por qué no lo pruebas, no? Pero yo soy de las que os digo, yo no le digo a una persona que se tire a una piscina si está vacía, ¿no? Yo le dije, oye, tómate un mes de vacaciones, ¿vale? Y vete a un aula a ser profesora y comprueba lo que es eso, ¿vale? Porque a lo mejor sí que te gusta la educación como concepto, pero luego dentro del mundo de la educación hay que encontrar también tu rol. Y luego le enseñé todo lo que estaba pasando en materia de educación, que ella no tenía ni idea. Imaginaros una persona trabajando en ventas en un banco en Alemania. O sea, estaba súper alejada de todo lo que está avanzando en el mundo del conocimiento, del aprendizaje, de la educación. Y para ella fue como si hubiera vivido en una charca y hubiera descubierto los 5 océanos, los ríos, los lagos. O sea, o sea, fue impresionante, ¿vale? Os voy a contar la historia de Fran. Fran le pasó lo mismo que a Cristina, en el sentido de que cuando él pues estaba terminando la ESO, primaria, perdonad, me confundo con los cambios de programa, porque claro, estudió el plan antiguo, entonces me permitía que él quería estudiar, él no quería estudiar, ¿vale? Pero fijaros que la gente le decía, pero si tú eres muy listo, eres muy buen chaval, y él quería, no se veía estudiando una carrera, se veía trabajando un oficio. Él quería hacer un oficio. Pero como siempre, ¿no? Esa historia del que puede lo más, puede lo menos, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues le dijeron, oye, pues empieza la ESO y luego ya verás. ¿Y sabéis qué pasó? Que no duró ni un año. Suspendió hasta el recreo. Y entonces convenció a sus padres de pasarse a una formación profesional. Y en esa formación profesional, el primer día, no sabía muy bien cuál elegir y su padre, ¿vale? Le llevó, en este caso su padre, pero le llevó a hablar con una persona del mundo de la formación profesional que le explicó cuáles eran los distintos a los que podía llevar y qué era lo que podía hacer con cada uno de ellos. Y fue esa adquisición de la perspectiva y también explicarle las cosas buenas y malas, porque también las malas las aprendió de cada uno de ellos, fue lo que le ayudó a ponderar entre ellos y eligió que en aquel entonces pues estaba muy en auge arte gráfica, ¿no? Técnico de arte gráfica. Y aquello fue el inicio de una exitosa carrera profesional. Fran lleva muchos años trabajando en ese sector, es una persona súper de referencia, pero fijaros lo que le pasaba, ¿no? Y la pregunta que él se hacía era, no tengo punto de referencia respecto a qué más puedo hacer después, ¿no?
volvía otra vez, una y otra vez, ¿no? a preguntarse qué es el éxito, ¿no? Porque nos venden una idea de éxito asociado quizá pues al poder, asociado quizá al dinero, ¿vale? Asociado quizá pues a ese estatus de salir en la prensa, yo qué sé, con las cosas más, ¿vale? Y me preguntaba, yo con lo que sé hacer, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Porque también de alguna manera tenía esa inquietud de, he llegado a mi techo, ¿de acuerdo? Y un poco esto también le pasaba a Juan. A Juan y el síndrome del explorador, que Juan y Fran en esto se parecen bastante. La historia de Juan es súper bonita porque también todas para mí son preciosas, ¿no? Juan era un chico que era jugador de baloncesto profesional y no estudió o estudió de esa manera, así como de aquella manera, ¿vale? Porque su foco estaba en el deporte. Y cuando, bueno, pues a los 16, 17, 18 ya jugaba en equipos profesionales hasta que se lesionó. Y claro, cuando se lesionó, que tuvo una operación de rodilla, tal, pues tuvo que dejar el deporte. Su carrera, su primera carrera, que era el deporte, se truncó. Y en ese momento, ¿vale? Sin estudios formales y sentado en una mesa, en una cama de hospital durante meses, se preguntó, ¿qué puedo hacer? Y como era un chico muy curioso, como también lo era Fran y Cristina, y empezaba el mundo de los ordenadores, pues empezó a aprender de forma autodidacta, ¿vale? Una cosa relacionada con la usabilidad de Internet, de las páginas web. Y empezó a escribir un blog para compartir lo que iba aprendiendo, ¿vale? Y empezó a hacer trabajillos para gente. Y al final, bueno, pues encontró un trabajo, fijaros, lo que sus padres pensaban que era el trabajo de su vida, que era como funcionario en la Junta de Andalucía, como, eh, como responsable de, porque era sevillano, esto no lo he dicho, como responsable de usabilidad web. Y un día me vino a preguntar, me dijo, mira, hay dos cosas que no me dejan dormir, ¿vale? La primera es, lo que hago es lo único que voy a hacer el resto de mi carrera profesional. Vivo a 5 minutos de mi casa, estoy muy feliz, estoy muy contento, pero ¿esto es todo lo que hay? Y la siguiente duda que tenía Juan era, si quiero hacer otra cosa, ¿me dejarán? Con ese miedo a el inglés que había aprendido de forma autodidacta con acento andaluz como yo, a base de leer información en inglés simplemente. Y sin ningún tipo de titulación formal más allá, no sé si recuerdo si tenía la ESO o si no la había ni acabado o la formación profesional. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que tanto Juan como Fran como Cristina nunca dejaron de aprender. Que esto es una cosa muy importante, porque cuando decimos a la gente, tú no vales para los estudios, fijaros qué frase es esa. No se trata de los estudios, se trata del aprendizaje. Es como decirle a alguien, tú no vales para aprender, y todo el mundo sirve para aprender, ¿no? Lo importante es qué vas a aprender. No es qué vas a estudiar, es qué vas a aprender. Y ese es el camino de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues muy rápido os voy a contar que Juan, la historia de Juan, como todas estas historias, acaban bien. Estas que os cuento y muchísimas más con las que me encuentro cada día, porque acaban bien, porque en el fondo en esos puntos de inflexión encuentran las herramientas para superar esa traba o esa duda que tienen y continuar su viaje de aprendizaje. Entonces Juan, yo le dije, Juan, lo importante, y esto es verdad, en el mercado lo importante todo es una cuestión de oferta y demanda. Ahora me voy a poner muy técnica, ¿vale? Al final es, si sabes algo que a los demás les interesa, y la usabilidad web, no había profesionales de usabilidad web. Y además Juan no solo tenía conocimiento de la usabilidad web, es que tenía mucha inteligencia emocional, una persona muy de equipo, con esa capacidad de aprendizaje constante, con esa capacidad de ayudar, con esa curiosidad desbordante.
Y entonces Juan aplicó a un empleo en Madrid y se lo dieron. Y competía con personas con tropecientos títulos y se lo dieron a él. Porque lo que vieron en él es esas ganas de aprender y de crecer. Y Juan hoy vive en Los Ángeles y lidera un equipo más de 200 personas por todo el mundo en su inglés. Eh, porque no, o sea, porque cuando vio que no existía la traba dejó de existir, entre comillas, ¿no? Y no os digo que fue un camino fácil, porque como él mismo me explicaba, el momento en que yo tuve que despedirme de mis padres en el aeropuerto y me decían, pero Juan, tío, te llevas a los niños, te vas a la otra parte del mundo, ¿no? Pero él pensaba, es que al final yo volveré, pero esta aventura la tengo que vivir. Esto lo tengo que hacer. En el caso de Juan, Juan, o sea, no os podéis imaginar qué persona, es que brilla y o sea, el cómo la gente lo admira, el cómo todo el mundo, o sea, para mí Frank es el ejemplo perfecto de una persona que descubrió un oficio que le llenaba y que hizo que ese oficio siguiera vivo, porque al final las profesiones no hacen a las personas hacen a las profesiones, ¿vale? La historia de Cristina os la contaré más adelante, un poquito más al final. ¿Cuáles son las tres preguntas que yo creo que hay que ayudar a responder, ¿vale? La primera pregunta es, ¿en qué soy bueno? Y al final la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, que es, ¿qué sabes hacer? Inténtalo y así podrás averiguarlo. No podemos saber, o sea, hay mucha gente que me viene con 40, con 50 años y todavía se hace esa pregunta. Por eso a mí me gustaría que le trasladarais a los chicos que es algo que no es una respuesta de una casilla, es que es una respuesta que está viva y que va creciendo con los años, ¿vale? Y que a los 50 años se la seguirán haciendo y menos mal que se la seguirán haciendo porque seguirán buscando esas respuestas, ¿no? Después que sepan que tienen talento, pero que es muy importante colocarse donde tengan herramientas para crecer y confianza para seguir creciendo. Y por último, que trabajen esa marca personal con humildad. Muchas veces hablamos de la modestia como una virtud y permitidme, yo no creo que la modestia sea una virtud, porque la modestia es de alguna manera ese gesto que es como, oye, ¿cómo me gusta esto que haces? No, no, porque yo en realidad no, no, yo no cuento a nadie lo que sé hacer porque si lo cuento, el que lo sabe ya lo sabe. ¿Qué pasa con ese talento que no se ve? Se desperdicia, ¿vale? En Hola, cambio, yo... Ay, Albert. disculpad, tenemos ahí a alguien contestando al teléfono. En cambio, yo sí que creo en la humildad, que la humildad es reconocer con sencillez que se sabe hacer algo. Oye, Fran, ¿cómo sabes hacer esto de las técnicas? O Cristina, ¿cómo sabes un poco eh, tratar con la gente? O Juan, ¿cómo sabes hacer usabilidad web? Y si no creyeran que lo sabes hacer, si los demás no lo supieran, ¿cómo podríamos conseguir que esa persona encontrara esa ubicación tan ideal? ¿Por qué es tan importante el rol del orientador? Pues porque al final eh, la vida es un camino, como decíamos antes, pero es una búsqueda constante, ¿vale? Y al final yo creo que como en cualquier viaje del héroe, y estamos viendo todo el día las películas, siempre hay una persona, un mentor, una mentora, una hada madrina, un maestro, una persona que les ayuda a levantarse cuando se caen, que les ayuda a mirar con perspectiva, que les ayuda a creer en ellos más de lo que ellos mismos creen. Y esto es el rol del orientador, ¿no? Fijaros, el orientador es su primer líder. Sus profesores, soy sus primeros líderes, soy su role model. Y para mí, los profesores
sois terriblemente admirables porque hacéis una cosa súper importante, que es, les ayudáis a ponerse etiquetas, pero les ayudáis también a quitarse las etiquetas. Esa capacidad y cualidad que tenéis de cuando hay un conflicto con el chaval o la chica que se lía, se tal, se enfada, se no sé qué, y en ese momento tú tienes ese momento de conflicto, pero al día siguiente el orientador, el maestro, le está mirando con ojos nuevos, porque sabe que esa persona se ha tropezado, pero que esa persona todavía tiene muchas oportunidades para crecer, para rehacerse, ¿no? Y esos ojos con los que vosotros los miráis son los ojos con los que ellos se ven. Y por eso yo creo y luego, claro, tendrán unos jefes que harán que su talento crezca o harán que su talento se mustie cuando no vean en esa mirada esa confianza y esa creencia firme en que son capaces, ¿no? Entonces yo creo que sois la primera experiencia que tienen con un líder y con un role model. Y una de las cosas que me dicen mucho los profesionales cuando yo les digo qué es aquellas cosas que te han influenciado, es tan bonito y tan a menudo escucho mi profesora, mi mentor. No oigo el orientador porque no existía, ¿no?, esa figura, pero probablemente dentro de unos años me lo digan y me digan, aquel orientador que me hizo no abandonar, aquel orientador que me hizo entender. Bueno, ahora voy a ir con un poco más me voy a ir a una parte muy práctica, ¿vale? Ahora he hablado como mucho así inspiracional, de lo que he aprendido, de lo que he visto, de lo que he hecho, ¿no? Y ahora voy a ser muy práctica contando varias cosas, ¿no? Os he hablado que la carrera profesional es como ir en un canal con puertas, pero también muchas veces yo lo comparo a jugar una partida de ajedrez, ¿vale? Fijaros, la partida de ajedrez tiene varias cosas. La primera es, cada pieza, ¿vale?, tiene sus movimientos definidos, por qué posición ocupa dentro del tablero, por qué figura es y por qué posición ocupan los demás, ¿vale? No están jugando solos. Entonces, esto es muy importante. Pero el peón es la única pieza, fijaros, que en el primer movimiento puede dar 2 saltos y a partir de entonces ya solo puede hacer su movimiento. Pues la carrera profesional, el mercado siempre compra, ¿no? En un tablero de ajedrez habría un ábside un eje de función y un eje de sector. Cuánto sabes de una función y cuánto sabes del sector, ¿no? Y tú te vas moviendo ahí, salvo el peón. Y el peón con ese doble salto nos enseña en que yo puedo empezar una FP pues me lo invento, de programación y luego hacer un módulo, pasarme en el siguiente salto, como me contaba el otro día, no sé si era Monse o Lucía, pasarse a educación. ¿Por qué no va a poder dar ese doble salto? ¿No? Porque al final lo que está haciendo es explorar, porque está en esa etapa de exploración. Y lo más bonito que tiene esta metáfora es que el peón, cuando llega, si es capaz de llegar al otro lado del tablero, se puede convertir en la pieza que quiera. Puede convertirse en lo que quiera, ¿vale? Bueno, perdona, esto de todas estas cosas que os cuento están en el libro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tú qué quieres ser o qué puedes hacer, yo creo que es muy importante que los chicos sepan que no es una decisión basada solo en ellos, es una decisión basada en ellos, en el mundo. Esto es pura inteligencia práctica. Puedes hacer aquello que puedes hacer en el lugar en el que estar con los recursos que tienes a tu alcance. Y aquí os pongo una matriz que se usa mucho en el mundo de los negocios, que es la matriz del DAFO, donde tú analizas las oportunidades y las amenazas y lo que tú ves es que cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para esas oportunidades y amenazas. Y fijaros, estaba el otro día hablando con un chico que venía del mundo del diseño web, ¿vale? Y entonces me dice, no, es que con el coronavirus, la crisis... Ay, ¿no se ve la presentación? Ay, ¿en serio? Gracias por avisar. ¿Se ha ¿Estabas dejado de ver? mostrando una presentación? Pues, Sí, todo el rato. pues no la hemos visto en ningún momento.
No me creo. No te creo. Bueno, como la pondremos, la disfrutaremos y todo el material que estamos presentando en estos momentos lo pondremos en Ixtec en un apartado en el apartado de ¡Qué orientación educativa. fuerte, chicos! Llevo horas con una presentación. Ah, ¿La veis ahora? ahora sí. ¿Veis? Fijaros lo Sí, que os sí. digo una cosa, con esto de levantar la mano. Mm. Le voy a aplaudir a esa persona que ha levantado la mano y ha dicho, oye, me suena que esta persona está hablando de algo, ¿no? Me parto de la risa. Gracias. Efectivamente, tengo una presentación. Ya, claro, yo voy apuntando, digo, qué raro si lo tienen todo ahí. No, no la estábamos viendo, no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues aquí está el DAFO, ¿vale? Gracias, chicos. Entonces, este programador decía, ahora con el coronavirus no va a pasar nada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me llama y me dice, Arantxa, no te lo vas a creer. Dice, tengo más trabajo que nunca, porque la gente, ante la amenaza del coronavirus y de no poder relacionarse, ha empezado... Ay, ahora sí que tengo micro y tengo todo, ¿no? Por favor, Sí, decirme que me... todo. Vale. Todo perfecto ahora, Arantxa. Vale, gracias. Ay, cuánto lo lamento, por favor. Bueno, sigo. La gente decía, o sea, él decía, Carlas se llama, me decía, fíjate, con esto del coronavirus, claro, la gente se ha dado cuenta que estaba confinada, pero que podía no estar aislada, ¿vale? Y cuando han decidido generar esos puentes de comunicación, están buscando herramientas, webs, para estar conectados. Y eso se convierte, o sea, el coronavirus, que es una amenaza, se convierte en una oportunidad, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la fortaleza de Carlas? Pues que Carlas llevaba mucho tiempo haciendo páginas web, ¿vale? Y tenía ese conocimiento, ¿de acuerdo? Y, y entonces, o sea, lo que él tiene es una fortaleza ante eso, ¿no? ¿Y cuál es la debilidad? Pues podía tener muchas de las debilidades, pues a lo mejor que era muy pequeño, ¿no? Y entonces dice, no, yo antes, pues cuando iba a las empresas y los profesionales tal, pues claro, como me veían un único programador, pues que entonces no confiaban en mí y tal. De repente esa debilidad, que es que a lo mejor a las empresas más grandes no les acababa de cuadrar contratar a una persona individual, se ha convertido ahora mismo en una fortaleza, porque claro, ¿qué ocurre? Que quizá las personas o las pymes, que son, por cierto, el 85% del tejido empresarial, lo que no quieren es trabajar con grandes organizaciones que les pase, que no tengan interlocución directa con la persona y que no esté cerca de ellos, ¿no? Entonces, aquella debilidad, de repente ahora, por gracias al entorno, se convierte en una fortaleza, ¿vale? Entonces, las debilidades y las fortalezas no son absolutas, siempre son relativas respecto al reto. Y, y, y hay otra cosa que siempre me gusta que la gente sepa, ¿vale? Que es que el talento necesita foco y concentración. Y cuando una persona es muy bueno en algo, como a lo mejor Carlas es buenísimo, por ejemplo, en el diseño, y esto es un caso absolutamente real, en el diseño, en encontrar la solución para esa persona, en encontrar un poco el concepto, la imagen, el no sé qué. Pero ¿qué le pasa? Que es una persona tan creativa que luego se expresa mucho y cuando lo tiene que pasar al detalle, ¿vale? Pues a veces, ¿vale? En el detallito quizás se pierde. Y precisamente esa debilidad de Carlas hace que haya montado un grupo de colegas, ¿vale? Colegas que estudiaron con él y que les ayudan de forma colaborativa en aquello en lo que a él no se le da bien, ¿vale? Porque el problema de Carlas era que quería llegar a todo. Y entonces me decía, no, claro, porque entonces a mí lo que me gusta es la idea, pero luego me atasco, ¿no? En los pequeños detalles. Y claro, yo le dije, pero Carlas, ¿por qué te empeñas en estar en todo? Si tú eres bueno en esto, apóyate en alguien que sea bueno en lo otro. Y por eso existen los equipos, ¿no? Y efectivamente, y la historia es que Carlas tiene su agencia, tiene una agencia con un pequeño equipito, son 4 o 5, muy bien avenidos, que se complementan y donde les permite a cada uno de ellos brillar en aquello que saben brillar, ¿vale? Y donde saben que sus debilidades, como por ejemplo es la no orientación al detalle, es
la otra cara de su gran talento, que es poder mirar a lo lejos, ¿no? Y no preocuparse en intentar compensar una cosa en lo que nunca será bueno, ¿vale? Y dejárselo al que lo es bueno en eso de verdad y enfocarse en hacer brillar lo que sí que es verdad, que es esa creatividad. Os había contado la historia de Cristina y cuando Cristina os hablé del falso positivo, puse ahí. Fijaros, mira, este gráfico, no sé si lo habéis oído alguna vez, es un gráfico de un profesor que se llama Mihail Csikszentmihalyi, de Flow, ¿vale? Entonces dice, todas las personas, ¿vale? Nos enfrentamos a una serie de retos y con una serie de habilidades. Cuando nuestras habilidades están por encima de los retos, nos aburrimos, ¿vale? Cuando los retos están por encima de las habilidades, ¿vale? Entonces sentimos ansiedad. Y lo que decía este profesor es que lo que las personas oscilan, ¿vale? Nunca estamos en ese sitio perfecto donde están alineados retos y habilidades, sino lo que suele pasar es que cuando entramos en un reto, al principio tenemos mucha ansiedad, aprendemos, entonces empezamos a aburrirnos y entonces cuando volvemos a buscar un reto, ¿no? Entonces oscilamos ahí como en ese flujo de agua, ¿vale? Oscilamos en ese flujo de agua, ¿no? Alternando entre espacios razonables de ansiedad y aburrimiento. Razonables, ¿vale? Y a eso le llama el flow. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esos momentos de superansiedad a veces, fijaros, pueden producir un falso negativo, que es decir, llegar a un sitio donde no tienes los elementos para funcionar, pero que sí que sea tu sitio, ¿vale? Y entonces lo que hace la gente es que los abandona, no perseveran y a lo mejor están abandonando su verdadera ubicación. También les puede pasar ese falso positivo, que es lo que le pasaba a Cristina. Cristina sabía hacer perfectamente su trabajo, pero no vibraba con él, ¿vale? Porque no estaba conectada en su estómago, si quiere, en su mente y en su corazón con aquel objetivo, ¿no? Y entonces, esta es lo que le llaman la famosa zona de confort, ese falso positivo. Entonces me diréis, ¿cómo saber, ¿no? Cuándo es un falso positivo o un falso negativo? Normalmente volvemos a ese tema un poco de la intuición y volvemos a estas 7 herramientas que os he dicho antes, que estaban en la diapositiva y luego las tendréis, ¿vale? Que es, pues, tomar perspectiva, ponderar, hacerse con los aliados, tener capacidad, tener confianza, tener marca personal y al final actuar, porque hasta que no te metes no lo sabes, ¿no? A mí lo que me gusta es que las personas sepan que lo que necesitan es un mapa con unas coordenadas de talento a largo plazo, ¿vale? ¿Dónde? Fijaros lo que os digo. Hay veces que hay decisiones acertadas y decisiones equivocadas, pero a veces las decisiones equivocadas te acercan, ¿no? A donde tú quieres y las decisiones que parecen acertadas a lo mejor lo que te están es alejando, ¿no? Y entonces lo que hay que crear unas coordenadas donde esté muy claro que hay algunas cosas que es un no y algunas cosas que hay un sí y saber un poco dónde están en esas coordenadas. En esas coordenadas a largo plazo, a mí me gusta a nivel ya, cuando decir, conectar con la mente, con el corazón y con el estómago también. Yo diría de 2 cosas. La primera es conectarlo con un propósito trascendente, es decir, que puedan conectar lo que yo estoy haciendo en mi hoy con el para qué, ¿vale? Y esto es algo muy difícil, muy difícil. Y yo estoy tremendamente agradecida a la ONU porque lanzó los 17 retos de desarrollo sostenible y os lo juro que no puedo estar más contenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera puso un foco al final del túnel y dijo, mira, estos son los 17 problemas que tenemos en el mundo. Y lo que yo hago con los profesionales, y no sabéis cómo me ayuda para saber cuando están mal enfocados, es preguntarle, elige 3 que tú digas, a mí me gustaría que mi trabajo tuviera que ver con esto, que impactara directamente. Elige 3 donde quizás no impacte directamente, pero que te gustaría contribuir de alguna manera. Y lo más importante, elige 11 que son un no, que no son para ti,
Porque lo que están todo el rato luchando es contra el coste de oportunidad, contra esa idea de, es que yo debería estar en todo. Y ese es el problema, querer estar en todo paraliza porque es imposible, ¿vale? Y os digo que me ha servido muchísimo porque al final tú dices, mira, yo quiero estar en salud y bienestar, por ejemplo. Y a lo mejor eres un programador de Pokémon. ¿Sabéis que el Pokémon es una aplicación que recomiendan los médicos a las personas con diabetes? Porque los diabéticos tienen que caminar un montón. Y cuando juegan al Pokémon Go, están caminando por la ciudad, ¿vale? Y les ayuda un montón. Entonces, tú puedes ser programador de videojuegos y estar contribuyendo a la salud y al bienestar, ¿vale? Porque los caminos ya no son líneas rectas, ¿vale? Son orgánicos, ¿vale? Crecen en forma de árbol. Y la otra cosa que tiene que ver con el combustible de la motivación. Fijaros, qué difícil es encender ese motor para levantarse cada mañana, para ponerse en marcha. Ese combustible, ¿vale? Está formado por estos 5 elementos. Que tu trabajo tenga cierta autonomía, que tenga una complejidad creciente, como os he explicado antes con el flow, que de alguna manera puedas tener un poder para influenciar, ¿vale? Que haya un reconocimiento, no solo de los demás, del aplauso externo, sino también propio, ese orgullo. Y por último, y no digamos que no, también que ganen dinero, porque los jóvenes, una de las cosas que necesitan es ganar dinero, porque se quieren independizar, porque quieren formar su familia, ¿vale? Porque quieren construir o sea, es que decimos, no hay que pensar en el dinero. Bueno, claro que hay que pensar en el dinero, porque sin el dinero no pueden tener herramientas para hacer otras cosas. Entonces, abordémoslo de forma clara. Ganar dinero está bien. Negociar un salario justo está bien. Preocuparte por ser remunerado de forma justa está bien, porque eso te ayudará a seguir adelante. Pero ¿qué pasa? Esto imaginaros que fuera como una especie de gasolina, ¿vale? Donde la composición de cada uno de los aditivos no es la misma para todas las personas, ni para vosotros, ni para mí, ni para ellos, ¿no? Y podemos pensar que al final, pues le pongo 20 de autonomía, 20 de complejidad, 20 de poder, 20 de reconocimiento, 20 de dinero y llego a 100, imaginándolo que el 100 fuera el máximo. Pero como os digo, si esto fuera así, a lo mejor esa persona no se levanta por la mañana. Y a lo mejor esa persona no persevera lo que tiene que perseverar. Porque no sabéis la cantidad de gente que abandona. Muchísima gente, no solo en los estudios, no solo en la FP. La gente abandona en la lucha y se deja llevar por la inercia. Porque no tiene la combinación exacta de los aditivos de su combustible. Puede haber gente que diga, mira, yo lo de autonomía de salir a las 6 para irme a tocar la guitarra, pues me importa, pero no me importa tanto como una grandísima complejidad, ¿vale? Y como un grandísimo poder. Y lo que voy a hacer, pues me lo invento, es voy a llegar, ayer mismo hablaba con otra persona que él creía que no quería el poder, pero claro, como no tenía poder de influencia dentro de su organización, no podía decidir sobre los proyectos que eran más importantes y al final su equipo se resentía. Entonces yo le dije, tú quieres poder intervenir, tienes que buscar ese poder, ¿no? Y a lo mejor no le importa tanto el reconocimiento y sí le importa el dinero, pues por lo que digo, a lo mejor tiene 4 bocas que alimentar, ¿vale? Y entonces esto puede ser este 100, ¿no? Entonces, hay que descubrir cuál es el combustible de la motivación de los chavales que tenéis, pero hay que ayudarles a aceptar que hay cosas que les interesan, ¿vale? En el sentido de, por ejemplo, este chico que pensaba, fijaros, tenía una relación muy extraña con el poder y con el reconocimiento, ¿no? Como, no, yo lo hago, pero que no lo sepa nadie y yo no quiero el poder y porque todos los que quieren el poder y la ambición son unos corruptos. Y yo digo, pero perdona, o sea, Mahatma Gandhi utilizó el poder para hacer el bien, ¿no? O sea, no hay que pensar que la ambición es mala y no hay que pensar que el poder es malo. El poder se puede usar muy bien y la ambición puede ser muy positiva, ¿vale? Entonces, ayudarles a descubrir lo que significa cada una de estas palancas y a aceptar que eso es lo que les importa. Porque como
sea lo que realmente les importa, si acertáis en que entiendan cuál es esa combinación, no abandonarán. Bueno, al principio ya os he contado, la carrera profesional es un camino. Yo siempre hablo de 5 etapas, ¿vale? En la primera, exploras. Fijaros una cosa, el talento tiene como forma de embudo, ¿vale? Cuanto más amplia sea la boca al principio, más robusto y más creatividad se provoca cuando se cae y se une. El mercado profesional tiende a hiperespecializar a los profesionales, ¿vale? Porque como la compra de talento siempre se produce en qué es lo que sabes hacer y dónde sabes hacerlo, ¿vale? En el fondo, de alguna manera se va buscando cada vez más ese hiperespecialista. Si vosotros o nosotros o los chicos piensan que en la boca del embudo, cuanto antes sepan lo que quieren hacer y mejor se metan y tal, lo que va a hacer es que al final va a ser una línea recta muy estrecha, ¿vale? Entonces, tienen que saber que están en su etapa más intensa de aprendizaje, porque además tienen una cosa que luego no tendrán, que es tiempo. Luego el tiempo se convierte en el recurso más escaso y la exploración requiere tiempo. Luego viene, fijaros con el primer empleo, ese punto de aprendes, ¿no? Porque, ¿qué hace el primer empleo? El primer empleo enseña a trabajar. Yo os voy a decir que me encantan los programas de formación dual, pero yo soy una gran defensora de que la formación ayude a explorar y el trabajo ayude a enseñar a trabajar. Porque si nos saltamos la primera etapa, luego es muy difícil recuperarla, ¿vale? Entonces, cuando decimos, no, vamos a preparar a los chicos para el empleo, no, vamos a preparar a los chicos para la vida, vamos a preparar a los chicos para que adquieran ese talento, esas herramientas, esas competencias. Y para el trabajo, si queremos darle a los chicos capacidades para el trabajo, lo que le tenemos que dar es trabajo. El trabajo, que les aprenda, que les enseñe y que les dé dinero para seguir creciendo. Luego, fijaros, lo que ocurre, aquí esas fechas de edad son aproximadas, porque luego lo que nos damos cuenta y lo que me di cuenta yo después, que estoy con toda la gente ya muy mayor, es que esta escalera, ¿vale? Estas edades que os voy poniendo en realidad son orientativas porque la gente es circular, ¿no? Hay mucha gente que cuando están decide hacerse un gap year o un salto, un año de pensamiento y vuelve a explorar, ¿no? Habrá gente cuando comprende, descubre que tiene que aprender y vuelve, ¿no? A aprender, ¿no? Habrá gente que emprende cuando reconectas, más mayores de 55, pero en el fondo hay gente que con 20 años ya está emprendiendo, ¿no? Entonces, al final, lo que se trata es de poder sumar decisiones acertadas, ¿vale? El éxito de la carrera profesional es prepararse para las oportunidades y aprovecharlas cuando pasan. Pero no será una sola decisión lo que cambiará todo el curso de la vida. Y esto es lo importante. Es una suma de decisiones acertadas. Y lo que hay que ayudarles es a asegurar que el proceso de decisión sea el correcto, porque el resultado nunca lo van a poder controlar, porque no podemos controlar el resultado, pero sí podemos controlar el proceso. El proceso de decisión se puede mejorar. Ay, perdona, es que he puesto una. Bueno, estoy llegando a las conclusiones porque me gustaría que abriéramos el debate. Mis aprendizajes del después, ¿vale? Pues mira, yo he aprendido que hay unos errores de concepto. Algunos ya los he ido contando a lo largo de esta conversación, ¿vale? La primera es, ¿ese vales para estudiar o vales para aprender? Yo tacharía del refranero popular, no vales para estudiar. No debería ni existir eso. Todo el mundo vale para aprender. Entonces, cuando no aciertas en una rama de estudios, que es algo reglado, sigues teniendo tu cualidad para aprender intacta y por lo tanto lo que tienes que encontrar es esa rama donde vas a estar mejor. Esa parte de lo importante es que sirva para algo, ¿vale? Pues os digo, todo sirve para algo, sobre todo en esa fase de exploración. Y a los chicos,
y en realidad la sociedad estamos muy imbuidos por el corto plazo. Esto que me sirve para allá, que me sirve para allá, que me sirve para allá. Pero realmente cuando uno mira hacia atrás, con perspectiva, se da cuenta de que cosas que creía que venían para algo no han servido para nada y cosas que pensaban que no servían para nada han sido críticas, ¿vale? Entonces, todo sirve y todo suma, ¿no? Son cosas que te vas metiendo en la mochila de tu vida, ¿no? No todo el mundo parte del mismo punto. Esto es muy obvio y seguro que ya habéis oído hablar del efecto Mateo, ¿no? Que dicen que cuanto más herramientas tienes, más puedes crecer y cuantas menos herramientas tienes, menos puedes crecer. Y esto es verdad. Pero ahora no os voy a hablar de un punto de partida socioeconómico, social, educativo, mental. Lo que os voy a decir es desde el mismo punto de proceso de decisión, ¿vale? Porque yo me he dado cuenta que hay gente, a ver, ¿no? Voy a empezar de cero. Hay gente que sabe lo que quiere y gente que no sabe lo que quiere, ¿vale? Pero tengan 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, os lo juro, hay gente que no sabe lo que quiere. Pero entre la gente que sabe lo que quiere, hay gente que sabe lo que quiere y hay gente que sabe lo que no quiere. Y por lo tanto lo hace por descarte más que por elección, ¿vale? Y luego, entre la gente que sabe lo que quiere, hay gente que sabe y lo que necesitan son herramientas para profundizar en lo que quieren. Y hay gente que lo que sabe que quiere es que quiere cambiar y lo que necesita son herramientas para cambiar. Y entre la gente que sabe algo, pero lo que sabe es que sabe lo que no quiere, ¿vale? Necesitan herramientas o bien para descubrir lo que quieren de verdad o de alguna manera para llegar a lo que han descubierto que sí que quieren. Y luego estamos, esto parece un trabalenguas, pero luego estamos con la gente que no sabe lo que quiere, que nuevamente no son iguales, porque entre la gente que no sabe lo que quiere están los que no saben lo que quieren porque no quieren nada y los que no saben lo que quieren porque lo quieren todo. Y de alguna manera hay que ayudarles, ¿no? Digamos, cuando tienen ese todo o nada es porque lo ven tan grande, tan inalcanzable, que lo que hay que ayudarles es a trocearlo y ponerlo como por pasos para que el proceso de decisión sea más fácil. Y luego que me vais a perdonar que este es terrible. Eso no pasaba en mi época, por supuesto, pero en tu época tampoco había internet y en tu época tampoco había la presión sobre el aprendizaje que hay hoy y en tu época tampoco, por ejemplo, se ponía tanto acento en la colaboración como se pone hoy, ¿vale? Entonces, estamos en épocas distintas y no podemos usar los mismos modelos que aplicamos para nosotros. Tenemos que utilizar los nuevos. Y por eso vuelvo a ese puntazo que hablaba de vosotros, los profesores, los orientadores, de esa capacidad para la mirada renovada y para poner y quitar las etiquetas. Porque si el mundo cambia, las personas también. Pero si las personas cambian, el mundo también. Entonces, para que el mundo cambie, tenemos que hacer creer a las personas en ese cambio y que ese cambio es posible, ¿no? Algunas reflexiones útiles que quería compartir con vosotros. Para mí es fundamental cometer errores para acercarse al acierto, ¿vale? Entonces, animarles a cometer errores y animarles a que sepan que no todo lo que parece que sí es sí, ¿no? Pero que sin errores no hay acierto. La segunda es que no se puede asegurar el resultado, pero sí se puede asegurar el proceso, ¿no? Entonces, que utilicen esas palancas que me he referido antes, ¿no? Y que las he repetido, la perspectiva, la ponderación, la capacidad, la autoconfianza, la marca personal, tener buenos aliados y al final actuar, ¿vale? Para poder saber si aquella es o no es la oportunidad, ¿no? Luego, que la imperfección, fijaros, es buena. Bendita imperfección. Creo que es un error y hay que quitarles de la cabeza que tienen que ser perfectos. Es que, por favor, la imperfección es lo más maravilloso que hay, porque si no hubiera imperfección no habría aprendizaje, no habría nada más que aprender. ¿Os lo imagináis? Un mundo sin nada más que aprender. Y sin la imperfección, como os he explicado en el caso de Carlas, tampoco hay colaboración,
¿vale? Porque entonces no necesitaríamos a nadie. Y luego que es imposible alcanzar un futuro brillante cuando se ve todo negro. Los chicos no paran de escuchar de que todo es una mierda, completo. Y eso no es verdad. Hay historias de éxito, historias de superación, hay grandes avances. La pandemia del coronavirus ha sido terrible, pero si la ponemos en perspectiva, los avances de la ciencia, los avances de la comunicación han permitido que mucha más gente se salve. Los avances de las comunicaciones han hecho que nos hayamos confinado, pero no hayamos estado aislados. Hay tantas cosas que se han podido hacer ante la adversidad que hay que ayudarles a que no lo vean todo negro. Porque si no, es que entonces es cuando caen en ese punto de no puedo vencer a la inercia y solo puedo vegetar o sacrificarme. Y luego, esto está en positivo, pero en realidad es una falsa afirmación. Nunca uno puede relajarse. Esta es la mala noticia y la buena si quieres, ¿no? Porque, fijaros, me acuerdo de los exploradores que van al Polo Norte. Sabéis que cuando están caminando, la tierra sobre la que están se mueve. Con lo cual, si no avanzan, cada día que no avanzan, retroceden, ¿vale? Porque la tierra está en movimiento y la superficie sobre la que se mueven también. Entonces, cuando llegan a un sitio que descubren ese punto de ya he llegado, que bien estoy, que bien estás por ahora, pero si no te mueves, si no sigues creciendo, retrocedes porque la tierra se mueve. Perdona, antes de darle esto. Quería contaros el final de la historia. Ay, que me quedan 9 minutos y no empezaba el rollo de la pero muy rápido, ¿vale? Quería contaros el desenlace de Cristina y su falso positivo. Cristina dejó el empleo. Cristina se tomó un año, terminó sus estudios de magisterio y se tomó un año sabático, no para irse a un colegio, sino se fue a ser colaboradora con Andrea, aldeas infantiles a la otra punta del mundo. Y cuando volvió, buscó empleo de nuevo en una empresa en el área de recursos humanos, ¿vale? Porque ella creía que quería estar en un aprendizaje. Y encontró empleo en una empresa, en un banco, ¿vale? Porque, claro, conocía el sector, es decir, aquel primer error, que era estar en una cosa que no le interesaba nada, le ayudó a poder entrar en una empresa en el área que ella quería, que era en el área de formación. Y luego continuó su camino, ¿vale? Y terminó de directora de recursos humanos en una empresa, ya en una empresa que no tiene nada que ver con el ámbito financiero. Y me escribió una carta que me gustaría que tenemos poco tiempo y me está agobiando esto, que es esta. Ay, perdona, es que me he saltado el último, le daba la tecla, ¿no? Perdona, es que estoy agobiada con la hora. Te tienen que hacer preguntas, alguna hay en el chat, ¿eh? Por eso, bueno, pues total, que le iba muy bien, ¿vale? Entonces, perdonad, que ha sido un cotejo interruptus. Fijaros, estamos muy acostumbrados al tema de los héroes, pero no hay que decirles a los chicos que sean héroes. O sea, hay que decirles que sean héroes, no hay que decirles que sean superhéroes. O sea, al final el héroe es el que lucha, el que se esfuerza y el que supera esos puntos de inflexión, ¿vale? Y las 5 claves para mí es 1, disfrutar del camino, 2, confiar en uno mismo, 3, poner foco, construir redes y luego por último es actuar, ¿vale? Que superen esa parálisis. Para mí, y con esto ya juro que acabo, yo pensaba, ¿qué creo que es una clave para ser un buen orientador? La primera es recogerlos.
Recógelos cuando se caigan y ayudarles a levantarse, porque se van a caer muchas veces. La segunda es hacerles comprender que cada caída, cada escollo es un camino de aprendizaje. Y la tercera y fundamental es creed en ellos, porque ellos se van a ver con los ojos con que vosotros los veáis. Y si ellos ven en vosotros esa fe, ellos confiarán. Y ese es realmente lo que hace el milagro, que es creer que uno puede no cambiar el mundo entero, porque cambiar el mundo entero es muy difícil, pero sí cambiar su mundo, su realidad, sus pequeñas victorias, ¿vale? Así que nada, con esto me voy a callar. Me quedan 5 minutos, perdonad, ¿vale? Solo si nos quedan otras dudas, bueno, todo lo que he contado, está todo contado mucho en mis libros, y si os quedáis con dudas, por favor, podemos continuar la conversación. Estoy en todas las redes sociales que podéis imaginar y me encantará, por supuesto, compartir, debatir, intercambiar reflexiones cuando lo necesitéis. Así que nada, espero las preguntas. Muchas gracias, Bueno. Arantxa. De todas maneras, compartiremos tu presentación también, ¿eh? En la... Sí. Vale. Vale. Bien, muchas gracias, Arantxa. Yo creo que ha salido todo. Y bueno, la marca personal, el live, el hip-hop, bueno, muchas cosas, ¿no? Abrimos un poco turno de preguntas y, por ejemplo, hay muchas personas que están interesadas en saber cómo generar esa motivación, ¿no? Que a veces es lo más difícil, ¿sí? Esas palancas, cómo encontrar las palancas, cómo hacer creer a los alumnos en esas palancas, ¿no? Porque ya vienen de procesos como muy duros o difíciles, ¿no? Que ya les han instalado muchas veces en ese dejarse llevar, ¿no? Al final es contarles historias de éxito, pero no historia de el Bill Gates y todos esos que parecen inalcanzables. Vosotros conocéis cientos de historias, como yo conozco, de gente que triunfa, que triunfa en el sentido, ¿no?, de que encuentran su camino, ¿no? Y que un día os mandan un email o se pasan a visitaros. Guardaros esos emails, guardaros esas historias, contárselas y ayudarles a ponerlo en perspectiva y a entender que aunque ellos ahora, porque muchas veces, claro, no se puede correr más de lo que se puede correr. No se puede, o sea, la maduración incluso cognitiva de los chicos, esa capacidad de comprender, llega cuando llega. Pero lo importante es como sembrar para que cuando ese momento de comprensión llegue, de repente todo adquiera un sentido, ¿no? Y eso se hace a través de las historias, a través de esos ejemplos. Yo os he contado hoy millones de historias, pero fijaros, si os apetece, os animo a que en los libros, en Ahora o Nunca, cuento muchísimas historias y todas acaban bien. Porque todas, en el fondo, son personas que tuvieron esa duda, esa incertidumbre y la vencieron, ¿no? Y avanzaron un paso. Porque la victoria es avanzar paso a paso. Y también otra de las preguntas o de las dudas, ¿no?, es cómo, claro, nosotros en grados medios todavía hay familias implicadas, ¿no?, que también son un elemento muy importante en la vida de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? ¿Cómo trabajar con esas familias? Claro, que a lo mejor en tu caso no se da tanto, ¿no?, en tu experiencia profesional, pero para los orientadores y las orientadoras. El peso de la familia es porque además muchas veces los chicos toman decisiones creyendo lo que sus padres quieren, que a lo mejor ni siquiera es lo que los padres quieren, ¿no? A veces es lo que creen que los padres quieren, ¿no? Como en la historia de Cristina, os aseguro que probablemente si al padre le dices que la chica va a ser tan desgraciada a los 27 años en un trabajo que no quiere, en una ciudad que no quiere, etcétera, pues probablemente no se le hubiera ocurrido por la cabeza desincentivarle una línea de estudios que a ella le interesaba, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que, primero, creo que el mayor error de los padres y de las personas en general es usar para nuestros hijos lo mismo que sirvió para nosotros. Ese es el punto de partida. El mundo ha cambiado. Tú estás dando una orientación y además lo defienden con uñas y dientes, ¿no? Porque si a mí me ha ido bien con esto, ya lo sé, pero es que era otro momento. Entonces, muy importante hacerles comprender que el momento es distinto,
y que las reglas son distintas y de alguna manera hacerles ver lo que no saben, ¿no? Con mucho cariño y mucho amor, ¿no? Porque a veces hay que reconocer que uno no sabe una cosa, pero yo creo que harán ese esfuerzo cuando todo el mundo quiere el bien del chaval. O sea, todo el mundo quiere que a ese chico le vaya bien. Muchas veces lo que ocurre son errores en la comunicación y en la comprensión de que todos estamos alineados por el mismo objetivo, ¿vale? Entonces yo sería, 1, alineemos objetivos, 2, hacerles comprender que las reglas no son las mismas, ¿vale? Y 3, también trabajar con el muchacho y decir, pero tú realmente, ¿qué crees que es lo que espera tu padre de ti? ¿Sabes? Porque muchas veces existe esa influencia invisible que a veces es errónea. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna más. No sé, Lucía, si tú quieres añadir algo o alguien más quiere añadir algo. No, yo en principio creo que ha sido muy clara, que es en la línea, que a veces en el mundo educativo utilizamos una terminología y en el mundo fuera del educativo se utiliza en otra. Y creo que es importante a veces encontrar que vamos en consonancia, que tú le hablabas del talento y de una marca personal y que nosotros estamos hablando de un informe personal de orientación profesional, que no dejan de ser herramientas de autoconocimiento y que el proceso de la vida es un proceso de autoconocimiento y que está muy bien estar acompañados, ¿no?, de personas y que estas personas sepan cómo acompañarnos es muy significativo. En educación le llamamos orientadores y orientadoras. En el mundo laboral ya veo que hay las consultoras del talento y me parece muy interesante pues que compartamos este trabajo y este acompañamiento y esta intervención con las personas. Muchas gracias, Arantxa. Estamos todos ahí. Yo, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme compartir mis inquietudes y mis aprendizajes, que en el fondo para nosotros también cada caso nuevo, cada caso nos ayuda a aprender algo. Y luego os voy a decir una cosa, de verdad, mi más eterno agradecimiento, porque creo que la labor que vosotros hacéis, de toda la labor que existe en el mundo, es la más importante, porque tenéis un gran poder en hacer que estos chicos y chicas sean personas fuertes, confiadas y generosas, ¿no?, en la vida. Y de verdad, gracias. A ti.